Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Agradeciéndoles por la puntualidad. Estaba dando 5 minutos a las personas de pronto que se estaban conectando. Yo creo que vamos a dar ya inicio a la charla del día de hoy. Entonces, primero que todo, pues muchas gracias, José, a DNT, por el tiempo, por la convocatoria. Em, un poco la idea del día de hoy es mostrarle las características de una de las líneas de paneles que manejamos. Igual cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en la parte de preguntas y respuestas. Yo creo que al final de la presentación nos vamos a tomar un tiempo para solucionarles todas estas inquietudes que ustedes tienen acerca de un poco lo que voy a presentar el día de hoy. Em, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la línea de paneles de la serie FX. Mi nombre es Diego Sánchez, soy ingeniero de aplicaciones. Estoy radicado acá en la ciudad de Colombia. Hago parte de todo lo que es el departamento de training y tech support para todo lo que es Latinoamérica. Entonces, cualquier inquietud, cualquier cosa, cualquier apoyo que necesiten, al final de la presentación van a estar mis datos para cualquier apoyo que de pronto que requieran de parte mía. Los paneles FX por lo general se catalogan como una de las soluciones de incendio que son tan fáciles de comprar como instalar. Ya se van a dar cuenta ahorita un poco cuando empecemos a hablar de las características que tienen herramientas de programación y asimismo de distribución eh, que DNT digamos que es nuestro aliado eh, para todo lo que es la distribución en Perú. Entonces, cualquier inquietud que tengan con todo lo que tiene que ver con adquirir nuestros productos, con la persona, con José o con la persona directamente que los atiende NT, les puede ayudar. En la parte de los presentadores, también nos acompaña Jerónimo Jurado. De pronto él en el chat puede estar respondiendo algunas preguntas o dejando sus datos. Él es la persona comercial de parte de nosotros que está un poco apoyando toda esta parte de distribuidores y demás. Ahorita si algo te doy unos minutos, Jerónimo, y ahí te presentas. Está bien, gracias. Ya estoy en línea al Ah, 100. ok, no. Dale, dale, Jerónimo, si quieres antes de empezar. Ah, sí. Bueno, Diego, como siempre, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de NT, a Patricia, a José, porque siempre nos dan estos espacios para que nosotros podamos hacer la presentación efectivamente de nuestro portafolio. A todos los participantes también muchas gracias porque sabemos que hay momentos en los que queremos dedicarle tiempo a otras cosas o incluso estamos un poco ocupados y sacar este espacio para poder aprender es siempre bien útil. Este panel, o más bien esta solución que van a ver ustedes, les va a gustar bastante. Desde mi punto de vista es un panel muy versátil y que puede competir muy bien en el mercado. Nosotros hemos notado que el mercado peruano aún sigue utilizando sensores convencionales o más bien paneles de detección de incendio convencionales y estos, aunque no son nuestros paneles 100% inteligentes con electrónica que identifica la dirección de cada dispositivo conectado al lazo, nos va a permitir hacer con mucha más facilidad la configuración del sistema. Entonces los invito a que aprendan mucho de este panel. Mi nombre es Jerónimo Jurado, como lo decía Diego, y los dejo con Diego, que tiene muchísima experiencia en el tema, para que le hagan todas las preguntas que quieran, como decíamos en la casilla de preguntas y respuestas, y al final de la sesión las resolvemos para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, diviértanse aquí aprendiendo un poco más de incendio. Vamos, Diego, Ok, gracias. ok, Jerónimo, muchas gracias. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de qué es esta serie. Es una línea de producto de alto estándar para sistemas de detección y alarma contra incendio que atienden diferentes mercados o aplicaciones. Como nombraba un poco Jerónimo, realmente es una línea de producto que de pronto para nuestra región ataca medianas e inclusive grandes proyectos con ciertas características.
Se van a dar cuenta a medida de la charla que es un panel que realmente no es un panel pequeño, que es un panel que de pronto podemos llegar a abarcar proyectos de gran envergadura para lo que es nuestra región de Latinoamérica. Es una solución que es plug and play. Cuando hablamos de que es una solución que es plug and play, hablamos que el panel trae una opción de autoprogramación, donde él va a hacer el reconocimiento de todos los dispositivos eh, y se va, digamos que a programar de una manera general, donde cualquier evento de alarma me va a disparar todos los dispositivos de notificación. Y esto realmente pues prácticamente es la base para de pronto yo configurar algo, colocar una configuración especial que yo necesite de pronto por pisos, por zonas, pero digamos que ya me hace todo el reconocimiento de mis dispositivos que están conectados a mi panel. Cuando hablo de dispositivos, todo lo que tienen que ser dispositivos de iniciación, todo lo que tiene que ver con sensores, estaciones manuales, módulos de entrada, módulos de salida. Vamos a ir hablando más adelante un poco de este tipo de cosas. Tenemos todo el tema en cuanto a características. De pronto las personas que conocen paneles mucho más grandes que este de nuestra marca saben que tenemos paneles para proyectos muy grandes con mayores especificaciones, pero un poco esta parte de respuestas rápidas y opciones de interfaz de red es que prácticamente el protocolo de comunicación es el mismo estándar que tienen todos nuestros paneles. A pesar de que, como le decía Jerónimo, este no es nuestro panel inteligente 100%, no quiere decir que sea un panel gama baja donde van a tener menos distancias de comunicación, mayores especificaciones de cableado. No, realmente las especificaciones en Edwards son las mismas independientemente del modelo de panel que ustedes utilicen. Todo lo que tiene que ver con tiempos de garantía, etcétera. Realmente digamos que la tecnología, la calidad de nuestros equipos es la misma independientemente de que se trabaje con un panel pequeño o un panel grande. Realmente lo que Edwards tiene o Carrier tiene para ustedes son diferentes paneles para soluciones pequeñas, medianas, grandes o dependiendo las características de sus proyectos. Son sistemas de incendio escalables. Se van a dar cuenta de que hay un modelo específicamente que pueden ampliar. Eh, Toda la parte de conectividad que les mencionaba anteriormente. La programación, aparte de la autoprogramación, también tiene un software que te permite hacer la programación tanto por PC como por teclado. Este software es gratuito, no necesitan tener un costo, una llave, una certificación como tal, aunque muchas veces con nuestros partners, bueno, antes de la pandemia, hacíamos unas convocatorias donde damos unos entrenamientos, donde nosotros como fábrica íbamos y les enseñamos a programar y ustedes mismos con el equipo lo programaban y jugaban un poco con él como para tener ese acercamiento con los equipos. Es un panel que su direccionamiento es manual. Es una de las características de pronto que en Edwards no se conocía. En Edwards por lo general lo que se conocían eran nuestros paneles de direccionamiento automático inteligente. Realmente esta serie FX no es que sea una línea nueva, solo que es una línea que no estaba abierto para Latinoamérica. Sí, pero pues ya que de pronto todo el tema de mercadeo de nuestra compañía se dio cuenta de pronto de que hay mucho panel convencional o panel de alarmas que utilizan en ciertos mercados, dijeron, ¿por qué no si tenemos esta línea que es un poco más económica, que de pronto tiene cosas como el direccionamiento manual, pero que puede aplicar para estas regiones, ¿por qué no utilizarla y distribuirla en esta región? Entonces, no es que FX sea una línea nueva, realmente lleva muchísimo tiempo en el mercado, solo que es nueva, digamos que para Latinoamérica como tal. Permite todo el tema del uso de cableado existente, es muy flexible con lo que tiene que ver con la parte de cableado, en la parte de comunicaciones, de tip taps, de estrellas. Entonces un poco sabemos que digamos que en la región de ustedes, en Perú, les gusta mucho trabajar con paneles convencionales. Entonces de pronto la línea FX es una buena alternativa que pueden utilizar para de pronto hacer un retrofit de algún proyecto que tengan con dispositivos convencionales o cuando ya de pronto no alcanzan a tener cobertura de estos proyectos grandes con un panel convencional, vean que FX puede ser una solución que les puede funcionar muy bien en sus proyectos.
Y también todo un tema de diagnósticos remotos. Ahorita es algo que realmente con la pandemia nos cambió la forma de trabajar. Es algo que tiene unas herramientas que les va a permitir a ustedes como que investigar antes de ir a hacer cualquier mantenimiento. Entonces, el mismo software tiene algunas herramientas que les va a permitir ser más efectivos y eficientes en el momento, por ejemplo, de ir a visitar un cliente eh, para hacer un mantenimiento, lo que necesiten hacer en una visita a campo. Vamos a empezar con una visión general de los dos modelos que tenemos en esta línea. Está el FX64, es el panel más pequeño. Es un panel que trae un único lazo donde su capacidad son 64 dispositivos. Esta capacidad de 64 dispositivos son en cualquier combinación, si no tiene un límite de sensores o un límite de módulos. Yo puedo tener 64 dispositivos en cualquier combinación. Tiene unas tarjetas opcionales, más adelante las vamos a mirar en detalle. Una de ellas es la del marcador telefónico, si lo quieren colocar a reportar de pronto a una central de monitoreo o una central de bomberos por protocolos de Contact ID, lo pueden hacer. Y este panel o la CPU de este panel trae dos NACs incorporados para cableados clase B. Igual existe una tarjeta si desean cablear estos dos NAC en cableados clase A. Es un panel que no crece de ahí, entonces es un panel para aplicaciones muy pequeñas donde no voy a pasar de 64 dispositivos. Y nuestra otra referencia ya es el FX1000, que es un panel que cuando lo compran con esta referencia, fábrica se los envía con una tarjeta de lazo sencilla, donde la capacidad de esta tarjeta de lazo sencilla es de 250 puntos. Pero estos 250 puntos sí tienen una restricción en cuanto a lo que son detectores y módulos, donde para cada lazo son 125 detectores y 125 módulos. Entonces, todos los lazos, en el caso del FX1000, la capacidad es la mitad para los sensores y la mitad para los módulos. Y es un panel que ustedes ya pueden expandir hasta 4 lazos por panel. Entonces, con un FX1000 yo podría tener hasta 1000 puntos, donde 500 serían sensores y 500 serían módulo. Esta CPU ya viene, a diferencia del FX64, con 4 NACs, los cuales pueden cablear en clase B, o estos mismos 4 NACs los pueden cablear como 2 NACs clase A. En cuanto a las tarjetas de lazo, todas las tarjetas de lazo ya vienen de fábrica con la opción de cableados clase A o clase B. Realmente es una opción que ustedes pueden seleccionar más por programación, eh, por el software, como quieren tener el cableado de esos dispositivos como tal. Todo lo que son los módulos de entrada son módulos de entrada supervisados. O sea, me están haciendo toda la parte de la supervisión del cableado. En caso de que llegue a tener un cortocircuito o un circuito abierto, estos dispositivos no lo van a notificar. Como les decía, 100% se puede programar por teclado o por software. Las opciones de autoprogramación. Puedo tener pruebas desde el panel para hacer activaciones directamente desde el panel, desde el teclado. Toda la parte de niveles de suciedad de los detectores se los va a dar en forma porcentual, o sea, les va a decir está un 10, 12, 14, 20, 80% por cada dispositivo. Tengo también módulos direccionables para dispositivos convencionales de 2 hilos. Puedo también hacer todo lo que es activaciones de alarma por dispositivos del panel, configurar alarmas con verificación por dispositivos. Tengo opción de colocar una impresora en cada panel y pues como les comentaba, eh, el panel FX64 tiene una fuente de 3.75 amperios, por eso trae únicamente 2 NACs. Y el FX1000 tiene una fuente mucho más grande de 6 amperios, por eso me permite manejar 4 NACs. Y tiene 3 relés incorporado, 2 clase C y 1 clase A. 2 clase C es uno de alarma y uno de problema. Y el clase C es, y el clase A es de supervisión. Entonces los dos clases C, alarma, problema, y el clase A es el de supervisión. Son relevos de máximo 1 amperio.
En lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, tiene un LCD retroiluminado de 80 caracteres, 4 líneas por 24 caracteres, todo lo que es mi teclado alfanumérico para todo lo que es la programación de características y demás. Dos botones que puedo programar para darle cierta característica o cierta programación a mi panel. Indicadores de estado fácil, alarma, problema, supervisión, si está alimentado, si tengo fallas a tierra de mi sistema, si está en modo test, si tengo dispositivos deshabilitados o si algún detector necesita servicio o necesita mantenimiento. Y pues toda una parte de dispositivos para navegación en la parte de menú. Eh, es un poco lo que comprende toda esta interfaz de usuario de los paneles FX. En el panel grande, en el panel FX1000, yo puedo colocar hasta 2 interfaces de LEDs. Se utiliza mucho para toda la parte de las zonas, cuando yo quiero agrupar o tengo proyectos de gran cantidad de dispositivos, lo que yo puedo es zonificar y me va a entregar por cada zona un LED de alarma y un LED de problema. Esto con la intención de hacerle mucho más fácil la vida a los operadores y de pronto de que puedan reconocer o identificar los problemas o las activaciones de una forma mucho más rápida. Físicamente nuestro panel, como se dan cuenta, es un panel muy compacto. Únicamente viene lo que es su chasis. En el chasis viene su transformador que viene por separado de la electrónica del panel. Esto gusta muchísimo, sobre todo porque muchas veces cuando energizan el panel, si de pronto no tienen en cuenta la línea y el neutro, paneles que de pronto vienen con su parte de poder o la parte eléctrica dentro de la misma CPU no tiende a gustar mucho. Esto es algo que gusta mucho de nuestros paneles, que viene su transformador por separado, donde lo que hace es una conversión en el caso de Perú, de 220 a 24 o 26 voltios AC, que es con lo que funciona toda la parte de la electrónica del panel. Dependiendo del modelo, si es un FX64 o un FX1000, tiene un espacio para alojar 2 baterías. Recuerde que estas baterías por norma ustedes las deben diseñar, no es colocar 2 baterías que me quepan en el gabinete, sino de acuerdo a los dispositivos de notificación, a cuántas candelas están seteadas y demás, ustedes deben hacer esos cálculos. Quiero que sepan que nosotros contamos con una herramienta que se llama el System Builder, que lo que hace un poco es hacerles ese cross-check o esa prevalidación de tu sistema, indicando que todos los dispositivos y componentes están de acuerdo a lo que necesita el sistema. Y además dentro de ese listado de materiales que les va a entregar las baterías que va a necesitar de acuerdo a todos los dispositivos, tanto de iniciación como de notificación que ustedes colocaron en todo lo que es el System Builder. Prácticamente es un macro en Excel que tiene todas nuestras referencias, que lo que les va a entregar es un listado final de su sistema de acuerdo a las características y cantidades que ustedes colocan en el System Builder. Ya un poco más en detalle la electrónica, esta es la CPU, como les decía, aquí se colocan las tarjetas de lazo, en este caso aquí va una y acá iría la otra tarjeta de lazo. Aquí van mis NACs y las tarjetas opcionales que yo puedo tener. Más adelante vamos a hablar un poco más en detalle de esta gráfica y de las partes del panel como tal. Tarjetas opcionales, la SADAT es esta tarjetita que está acá, es la cual utilizamos para que mi panel transmita a una central de bomberos, a una central telefónica. Esta tarjetica transmite en formato de Contact ID a través de 2 líneas telefónicas. Luego tenemos la SAETH, es la tarjeta que me dota mi sistema, perdón. Es una tarjetica que me dota mi sistema de una interfaz o de un puerto de red, la cual me va a permitir comunicarme a mi PC o transmitir a 8 receptoras IP simultáneamente si yo lo deseo hacer. La tarjeta SA232, que es la tarjeta serial, igual me puedo comunicar con el software por un protocolo serial o para colocar una impresora serial para que me notifique todos los eventos.
muchas veces en algunos países o en algunas regiones, sobre todo las aseguradoras, solicitan que todos los eventos de alarma queden notificados físicamente. Entonces, por eso de pronto a veces es necesario conectar una impresora a un panel de nosotros. Y la SACLA, que es mi tarjeta que únicamente se utiliza para el panel FX64, que es la que, digamos, me permite esos dos NAC que trae clase B, convertirlos en dos NACs clase A. Prácticamente me habilita los retornos del cableado de los NACs. Un poco la arquitectura del sistema. Tengo mi panel, en el caso de que sea un FX1000, ya saben que puedo colocar hasta 4 lazos, cada lazo con capacidades de 250 dispositivos. 125 sensores, 125 módulos para llegar a poder tener un total de dispositivos de 1000 dispositivos de iniciación. Puedo colocar hasta 8 anunciadores remotos. ¿Listo? Este es un bus RS485. Un anunciador remoto prácticamente va a ser un espejo del LCD. Voy a ver todos los eventos que tiene mi sistema en el momento. Y tenemos dos modelos de anunciadores que más adelante los vamos a ver en detalle. Para parte de los NACs, pueden colocar cualquier dispositivo que sea diopolarizado. Ventajas que si trabajan con nuestros portafolios, que son Genesis Integrity, tenemos realmente la mejor opción del mercado en cuanto a consumos y demás. Para que se hagan una idea, un equipo de nosotros configurado a 75 candelas, altos decibeles, su consumo está por debajo de los 30 miliamperios. Si ustedes comparan esto versus la competencia o nuestras anteriores sirenas Strobo, están por encima de los 300 miliamperios. ¿Por qué es importante esto? Porque les va a afectar directamente con el cableado, ¿listo? El consumo en cuanto a fuentes, distancias, calibres de cable en la parte de dispositivos de notificación. Entonces, esa parte es bien importante que sepan que con nosotros tienen todos estos beneficios. Además, también de la parte, digamos, de sincronización de los estrobos para temas de ciertos proyectos como tema de clínicas y demás. Ustedes saben que deben hacer todo lo que tiene que ver con la sincronización de los estrobos. Y pues temas de monitoreo, ya como les comentaba, lo pueden hacer por protocolos de Contact ID a cualquiera de los dispositivos o Surgar que tengan en las centrales telefónicas. Y a través de la parte de Ethernet, pues con nuestro software, como les decía, no es un software únicamente de programación, sino que también va a contar con unas herramientas de diagnóstico que les va a permitir en una sola pantalla verificar cómo está su sistema, cómo están los porcentajes de suciedad. Entonces realmente va a ser una herramienta bien útil que ustedes van a tener a la mano para estos sistemas como tal. Ya vamos a empezar a hablar un poco de dispositivos y detectores. Entonces, están un poco las referencias. KIR-PD es el detector de humo fotoeléctrico. KIR-PHD es el detector fotoeléctrico y térmico. HD únicamente térmico y PDD sensores para ductos. No son estos los únicos, pero sí sabemos que es el día a día de sus proyectos. En cuanto a bases, tenemos bases estándar, bases con relé, bases aisladoras y bases sonoras para todo lo que son los proyectos que tienen que ver con hoteles o con dormitorios, porque como saben, la norma les exige colocar estos dispositivos para garantizar ciertos decibeles en caso de una alarma como tal de humo común que podamos tener. Como les decía, acá vemos un ejemplo de cómo se hace el direccionamiento de los dispositivos. Es un direccionamiento manual. Van a tener que direccionar todo lo que son los dispositivos de iniciación. Prácticamente tenemos dos rotary switch. Uno va a ser el de las unidades y otro va a ser el de las decenas. Entonces, dependiendo pues la dirección que yo coloque, luego cuando hago mi autoprogramación, mi dispositivo o mi panel me hace todo ese autoprogramación de todo lo que son mis dispositivos y demás. Algunas características de estos módulos y demás son los tipos de módulos que son seleccionables. O sea, yo puedo darle una personalidad a un dispositivo.
Por ejemplo, si tengo un dispositivo de entrada, yo lo puedo configurar como un dispositivo de alarma, de supervisión, de monitoreo, con enclavamiento, sin enclavamiento. Entonces yo le puedo dar una personalidad o asignar personalidades, dependiendo del tipo de dispositivo que yo tenga en campo. Mis dispositivos hacen lo que son fallas a tierra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un módulo de entrada al cual le tengo conectado un bin detector, y si este bin detector, lo que es el cableado que yo estoy monitoreando de la señal, tiene un fallo a tierra, el sistema le va a decir que ese equipo como tal tiene un fallo a tierra, ¿listo? Entonces, todos nuestros módulos hacen detección de falla a tierra de ellos mismos. No les estoy diciendo que el panel les va a decir, tiene un problema a tierra en el lazo entre un dispositivo y otro. El panel sí te va a decir, tiene un problema a tierra en el lazo 1, en el lazo 2, o en el lazo 3, o en el lazo 4. Pero lo que hace cada módulo es que él hace el monitoreo de la tierra de la señal o el cableado que está supervisando. Direccionamiento por discos giratorios, pues esto lo que hace es prácticamente que sea mucho más fácil esa curva de aprendizaje y mitigar el riesgo de tener un doble direccionamiento. Realmente ustedes saben que a pesar de que uno tenga cuidado y demás, esta parte del direccionamiento manual, realmente lo que queremos es con el direccionamiento automático y demás mitigar este riesgo. Entonces, recomendaciones, tener cuidado con la parte del direccionamiento manual con estos paneles. Tiene algunos LED que te permiten identificar si el dispositivo está comunicando con el panel o no. Esto es lo que llamamos un tema de indicación de polling activa. Es un poco el encuestamiento que hace el panel de comunicación con los dispositivos de campo. En cuanto a módulos, módulo de entrada única o de entrada sencilla, FX IDC1B, es este que tenemos acá. Módulo de entrada doble, o sea, doble entrada, FX IDC2B, es este que tenemos acá. Tenemos módulos de flujo y supervisión, es un módulo doble realmente, solo que ya viene preconfigurado de fábrica, donde la primera entrada ya viene preconfigurada como un water flow y la segunda entrada viene configurada como un damper. Es el dispositivo que ustedes colocan para hacer el monitoreo de sus redes hidráulicas de extinción contra incendio. También tenemos todo lo que son los FX NAC, son FX de salida supervisada. Esta parte es bien importante. Aquí es donde, por ejemplo, un panel de incendio hace la diferencia con un panel de alarmas como tal. Y es que todos los circuitos deben ser supervisados. ¿Listo? Cuando hablamos de un FX NAC, es un módulo de salida, pero que me va a controlar, por ejemplo, las sirenas strobo, pero además de controlarlas, me está haciendo la supervisión de todo el cableado. Muchas veces instalamos paneles de alarma y todas estas salidas son salidas de contacto seco. Entonces, por temas de norma y demás, puede no estar cumpliendo. Entonces, tener un poco de cuidado con esa parte. También tenemos el FX RLI, ese sí es un módulo de salida o un módulo de relé, únicamente me entrega un contacto seco, normalmente abierto, normalmente cerrado, para poder entregar una señal, ya sea al apagado de aires acondicionados, al llamado primario o secundario de los ascensores, bueno, etcétera. Entregar una función o un contacto seco para que un tercero actúe de acuerdo a cómo actúa mi sistema o mi panel de incendio. También tenemos módulos aisladores y también tenemos módulos para colocar dispositivos convencionales de 2 hilos que se conectan directamente al lazo de comunicaciones como tal. Esta es una tarjeta que tenemos, que es la RZI162RS. Esto, como para que me lo entiendan, o esta tarjetica prácticamente es un panel convencional de 16 entradas convencionales y 2 salidas NAC. La cual yo puedo colocar en cualquier parte de mi lazo o de los lazos de comunicaciones. Entonces prácticamente es como si yo pudiera en un FX1000 tener paneles convencionales en red dentro del lazo. Esta tarjeta les va a consumir 18 direcciones, pues prácticamente son 16 de los módulos de entrada y 2 de los módulos de salida, como les decía. Como se dan cuenta, únicamente tiene una dirección. Entonces, para lo que son dispositivos y módulos,
ya sea este de 16 o los módulos dobles que les mencionaba, también traen únicamente para colocar una dirección. En caso de que sea el doble, pues va a quedar asignada esa dirección más la siguiente. En el caso de este que consume 18 direcciones, pues va a quedar seteada la dirección física más las siguientes 17 direcciones. Entonces, tener un poco cuidado en esta parte del direccionamiento de estos dispositivos. Esta tarjetica se utiliza mucho, por ejemplo, como les decía, para temas de retrofit. Si van a hacer alguna actualización de algún sistema convencional, es ideal para eso, para que no tengan que modificar tanto temas de cableado y todo este tipo de proyectos. Ayuda mucho en esa parte. Lo que son las salidas, igual tienen las características de los paneles, hace toda la parte de sincronización con todo nuestro portafolio Genesis, y pues todas las salidas igual de la misma forma son supervisadas por esta misma tarjetica como tal. En los equipos de notificación, como les decía, Genesis, tenemos pues diferentes estrobos, multicandelas, sirenas estrobos, altavoces, instalaciones de techo, de pared, en tipo pequeño, mediano. Bueno, tenemos un portafolio bien grande para todo este tipo que tiene que ver con dispositivos de notificación. También tenemos una unidad que se llama ANS2, es un panel de audio que se puede, digámosle de una manera, integrar por módulos de salida supervisada para poder tener un sistema con algo de audio. ¿Listo? El sistema de audio no va a ser muy grande en cuanto a características, pero como se dan cuenta en cuanto a potencia, tienes paneles de 25, 50 y 100 vatios y puedes llegar a tener hasta 16 en cascada. Entonces, digamos que en cuanto a potencia podrías tener un sistema de 1600 vatios, que es un proyecto muy grande. Pero digamos que tiene unas limitantes de canales de comunicación, de mensajes de comunicación, que prácticamente es uno simultáneo. Si ya necesitas un proyecto con 2, 3, 8, 100 mensajes, tenemos paneles para ese tipo de proyectos. Pero esta es una solución para proyectos, como les digo, pequeños, medianos. Las salidas de audio son salidas supervisadas que trabajan a 25 o 70 voltios RMS. Algunas diferencias y beneficios con los cuales ustedes pueden contar con nosotros: 3 años de garantía, diagnósticos remotos, inteligencia distribuida, identificación de fallos a tierra por dispositivo, reutilizar cableado existente, hasta 1000 puntos, todo lo que son proyectos de retrofit, opciones de tarjetas para marcadores móviles o sobre IP de terceros. Y pues aquí al frente un poco lo que vemos es el beneficio que tienen de pronto estos recursos o estas diferencias que podemos tener con esta línea de FX como tal. Entonces, darle una seguridad al fabricante, lo que les decía del diagnóstico remoto, del aprender antes de ir, lo que me va a hacer es mucho más efectivo y eliminar estas múltiples visitas a sitio como tal. Entonces, es un poco lo que yo puedo un poco reducir. Esta parte de acá de inteligencia distribuida junto con reutilizar cableado existente, es bien importante que ustedes sepan que nosotros podemos llegar a 6 kilómetros en calibres de cable tipo 18 sin trenzar y sin apantallar en cualquiera de nuestros paneles. ¿Listo? Entonces realmente es un beneficio cuando ustedes ven o colocan o comparan una marca versus la otra. Realmente hay un beneficio en costo bien importante. Y con esto no les estoy diciendo que FX es una línea costosa donde van a recuperar el costo, digamos, con el cableado. No, si se dan cuenta, o cuando lo puedan cotizar o tengan la oportunidad de mirar un proyecto con esta línea, se van a dar cuenta de que es una línea que tiene un muy buen precio, pero aparte, digamos, que no dejen de lado estos beneficios que tiene toda esta tecnología y equipos y demás, como todo lo que es la parte del cable y las distancias que pueden llegar con estos paneles como tal. En cuanto al software, como les decía, es un software muy amigable, es una interfaz donde yo puedo conectarme, donde ustedes van a tener un usuario y prácticamente pueden hacer toda la programación de una forma muy amigable, donde van a configurar todo lo que son los parámetros como tal.
Les va a entregar diferentes opciones en la parte de diagnóstico remoto, donde les va a decir en un resumen todos los dispositivos que están comunicando, qué problemas has tenido con ciertos históricos como tal, un panorama muy general. Si ya voy a las fallas de dispositivos, ya voy a tener un desglose en tiempo real. Cuando yo le doy refresh, realmente no la llamamos una herramienta de monitoreo porque digamos que yo siempre tengo que darle un refresh para que me lo actualice. Entonces, por eso lo llamamos más una herramienta de diagnóstico. Si quieren de pronto una herramienta de monitoreo en tiempo real, sería, digamos, Firewars, que es otra herramienta que tenemos donde sí su monitoreo es en tiempo real y no necesita hacer un refrescamiento para actualizar los estados de los dispositivos. Pero acá, con solo yo conectarme, darle un refresh, él me trae el estado actual de todos mis dispositivos. Como lo pueden ver, el estado, qué condición, el modelo, la dirección del dispositivo, el serial, las etiquetas o los labels, en qué lazo está conectado, la calidad de comunicación. Bueno, aquí no se alcanzan a ver, voy a mirar si más adelante de pronto hay una imagen, pero aquí también les enviaría el porcentaje de suciedad. Con eso yo puedo saber si mi cliente, si mi técnico va a ir a campo, decirle, oye, hazmele mantenimiento de una vez a este sensor, que ya están cerca a llegar a su umbral de colocarse en estado de, de monitoreo por suciedad. También tengo algunas gráficas que me permite ver todo lo que son voltajes de entrada, voltaje de las baterías y corriente del cargador de baterías. Y bueno, aunque aquí no está la otra, toda una ventana de históricos que yo puedo colocar acá en la última ventana. Prácticamente yo me puedo posicionar sobre la misma sobre uno de estos dispositivos y cuando yo le doy clic prácticamente me trae un detalle de histórico por cada dispositivo, inclusive unas gráficas de histórico de calidad de comunicación y de porcentaje de suciedad. Entonces todo eso lo vamos a poder ver acá en la opción de Device History. Entonces digamos que todo esto son un poco las herramientas de diagnóstico que, como les digo, ya vienen integradas dentro del software de programación. Como les decía, para transmisiones o comunicarse con terceros a centrales de monitoreo, pues ya ustedes saben que entregan nuestra tarjeta o nuestro panel con nuestra tarjeta, entrega un código de Contact ID, donde en el mercado pueden existir comunicadores de terceros que pueden entregar sus señales a sus centrales de monitoreo de bomberos como tal. En cuanto a soporte, como les decía, yo soy una de las personas que hago parte de la parte de soporte, entonces tienen soporte tanto en inglés como en español. En la parte de Latinoamérica somos 4 personas. Hay una persona que está en México, hay otra persona que está en Brasil, otra persona que está en Argentina y aquí un servidor que está en Colombia. Entonces, cualquier apoyo, cualquier cosa que necesiten, que sepan que existe. En cuanto a literatura, la literatura pueden acceder de 2 maneras. Una es directamente en este link, kidfx.kide.com, donde no van a necesitar ningún usuario ni nada y pueden descargar software, hardware, firmware, release note, bueno, realmente todo lo que necesiten de literatura como tal. O la otra opción, de pronto de que es algo más organizado, es por medio de MyEdi. Es nuestra plataforma donde pueden encontrar también esta información. Si no tienen acceso a MyEdi, porque así van a necesitar un usuario, con la persona de DNT que los atiende, pueden hacer la solicitud de este usuario como tal para que puedan hacer toda la parte de descargas. También contamos con algunos otros links para donde encontramos temas para soluciones de aplicaciones o brochures que le pueden ayudar para temas de ventas y demás. Otros links que pueden utilizar. También existe todo un tema de un entrenamiento en línea. Lo único es que estos entrenamientos o todo este curso es en inglés, pero también pueden acceder a través de MyEdi a estos cursos tanto del FX1000
para todo este tema de, digamos, de ver más a fondo todo el tema de módulos de entrada, módulos de salida, todo lo que son los campos del menú como tal del panel, etcétera. También tenemos algunos canales de YouTube, entonces si pueden, de pronto tienen el tiempo de acceder, ahí se van a dar cuenta de la opción, digamos, de autoprogramación, de cómo actualizar el firmware de un panel, de una tarjeta. Entonces, digamos que también son herramientas que les pueden ayudar a ustedes con cualquier tema o de pronto introduciéndolos un poco a nuestros sistemas FX como tal. Igual luego les vamos a hacer llegar esta presentación de pronto para que puedan acceder a todos estos links que les estoy comentando como tal. Bueno, era un poco todo lo que tenía para comentarles el día de hoy. Cualquier inquietud, ya saben, ahí está en pantalla los datos de DNT. Y bueno, vamos un poco a la parte de preguntas y respuestas. Jerónimo, José, cualquier cosa no sé si leen las preguntas, las respondo. Sí, ya te voy leyendo las preguntas. Estaba respondiendo unas, pero pues tú sabes que yo en background voy haciendo otras cosas y no alcancé a responder otras. Entonces, Sí, mira, tranquilo, yo ya Jerónimo. respondí dos, igual las voy a leer para que de pronto las personas que no habían leído la casilla de preguntas y respuestas las tengan presentes. Entonces, la primera es, ¿a qué se refiere con candelas? Entonces, simplemente le respondí yo que candela es la forma de medir la intensidad lumínica en una dirección en particular y con una cobertura específica, de acuerdo, pues obviamente a la área y el tipo de equipo, bueno, etcétera. Entonces, realmente eso, la candela es una forma de medir la intensidad lumínica. ¿Listo? Para que lo tengan allí presente. Sí, correcto. La segunda pregunta. Tu respuesta está perfecta, Jerónimo. Ok. Realmente, pues existen ventajas que tienen nuestros equipos, es que vienen con un selector donde tú las puedes configurar, un ejemplo, a 15, 45, 75 o 110 candelas. Entonces, esto en la parte de diseños, realmente tú cuando diseñas un espacio es muy diferente cuando ya está construido. Tú no sabes qué ventanas tienes, con qué luz va a estar tu sistema. Entonces, lo que te va a permitir es de pronto de cuando ya está tu sistema, ajustar estas candelas para que realmente digamos que el patrón lumínico que él expulsa tenga la cobertura realmente de tu diseño. Entonces, realmente cuando hablaba yo de las candelas y demás, era por dos cosas. Por la parte del consumo, que yo les decía que nuestros últimos dispositivos, sus consumos eran muy bajos, y por la parte de que nuestros dispositivos tienen ese selector de candelas que los puede ayudar para tener digamos, una única referencia para poder tener varias coberturas en sus diseños. Listo. Segunda pregunta. Entonces, nos preguntaban cuál es la lógica de funcionamiento del detector de humo y calor. ¿Tiene que recibir las dos señales para enviar la señal de alarma o se puede configurar para que funcione de manera independiente? Entonces yo respondí pues que normalmente nuestros sensores funcionan detectando cualquiera de las dos variables, generando activación por cualquiera de las dos o al mismo tiempo. Digamos que para resumirlo, ¿no? O sea, o la una o la otra, en pocas palabras. Realmente es cualquiera de las dos, o también se utiliza mucho para el funcionamiento día-noche. En ciertos, digamos, tipos de proyectos, eh, cuando tú activas esta configuración día-noche, entonces tú sabes que en el día de pronto hay personas y va a estar más pendiente de pronto la gente de seguridad y demás, entonces tú activas, digamos, que el modo únicamente térmico, pero en la noche cuando tu sistema va a estar desatendido, únicamente activas el módulo, la parte óptica. Entonces digamos que son algunas como cosas que les pueden servir, pero por lo general es cualquiera de las dos. No necesitas que las dos se te activen para poder tener una activación. Aló, aló. Sí, perdón, estaba hablando en Ok. silencioso. Yo, pero ¿por qué no me escuchan? Bueno, mira, siguiente. Dice, las sirenas, ¿cuántos decibeles tienen como máximo? Pueden llegar a 110 dB en sonido de patrón temporal
¿Y en 24 voltios? Sí, claro, realmente en la parte de notificación, inclusive nosotros tenemos dos líneas. Genesis, digamos que es la parte básica, residencial, comercial, y tenemos también un portafolio que se llama Signaling. En este portafolio Signaling puedes encontrar sirenas tipo turbina que pesan toneladas o dispositivos de audionotificación para temas de HPSA. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos inclusive paneles que están listados para todo este tema de, de audioevacuación masiva. ¿Listo? Entonces, realmente vas a encontrar un portafolio bien grande en esa parte de dispositivos de notificación. Otra vez te quedaste en silencio, creo. No, no solo eso, se me quedó congelado todo. Hola, 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 hola. Ah, ok, ya, ya. Todo, yo dije, se me cayó el internet, pero bueno. ¿Cuentan con módulos para supervisar módulos de zona de 4 hilos? Sí, realmente cuando tú tienes sensores convencionales de 2 hilos, pues con 2 alimentas y con 2 monitoreas. Y prácticamente el monitoreo es un monitoreo de un contacto seco. Entonces lo que utilizarías ahí es un módulo de entrada. Listo, perfecto. Vamos entonces con la siguiente. ¿Los equipos tienen certificación UL y aprobación FM? Eh, bueno, aquí interesante esa pregunta. Para FX únicamente UL. Si tú ya tienes un proyecto donde necesitas hacer control de extinción, puedes utilizar los paneles de ahí para adelante. Cuando digo ahí para adelante, todo lo que son los paneles BS, BM, ST3X, ST3, ST4, todos están listados UL y FM. FX, digamos que la diferencia que tiene con BM, me imagino que aquí por los asistentes hay muchos que conocen perdón, BS, son 3 las diferencias. De pronto las personas se dan cuenta que se parece mucho al panel BS. La que les mencionaba ahorita es un panel que el FX únicamente está listado UL. Como este panel FX, el direccionamiento es manual, entonces esa es diferencia, el direccionamiento es manual, en el BS es automático, y la última diferencia es que como el direccionamiento es manual, no hace toda la parte de mapeo. Digamos que esas son las 3 diferencias que ustedes van a encontrar entre un panel FX y un panel BS. Listo. Por lo mismo los dispositivos, las referencias son diferentes. Yo no puedo mezclar sensores del BS con sensores del BM. Y por ese mismo, digamos, tema, ustedes van a ver que los dispositivos del FX van a ver que son más bajos en precio que los dispositivos del BS. ¿Listo? Perfecto. También nos preguntan si el mensaje de audio puede ser en varios idiomas. En el caso de la NS, sí, prácticamente él trae un conector mini USB donde usted prácticamente lo conecta y grabas el audio que quiere reproducir. Entonces prácticamente tú grabas el mensaje en el idioma que desees. Listo, perfecto. Entonces queda respondido. ¿Puede ser personalizado el mensaje de audio? Igualmente, ustedes lo graban. Listo. Entonces, para un diseño de condominio donde voy a tener que interconectar varios paneles, ¿cuántos paneles como máximo se pueden interconectar y cuál sería el medio, fibra o cobre? No, si tienes un proyecto grande, un condominio, la serie FX es una serie que funciona standalone. O sea, yo no puedo tener paneles en red. Si necesitas tener paneles en red, puedes utilizar los paneles BM, ST3X y ST3 y ST4. Y pues tienes alternativas para hacerlo en cobre, en fibra y en el caso del último, Ethernet si deseas. Pero en esta parte lo único que podrías llegar a hacer es colocarlos a reportar a una central de monitoreo por alguna de las tarjetas que les dije para centralizar la información.
pero no puedo tener paneles en red en cuanto a redundancia o demás, como lo pueden hacer nuestros paneles grandes. Perfecto. Para la configuración del panel, ¿se requiere una llave de configuración? No, no la requieres. Listo. ¿Brindan certificación para personal que configure? Como les decía, realmente no existe una certificación como tal, como nuestros paneles grandes, donde sí se les entrega una llave, sí se les evalúa, pero digamos con nuestros distribuidores, con el caso de DNT, antes de la pandemia, hacíamos unos entrenamientos, hacíamos 3 o 4 al año, donde se vendía un kit y nosotros como fábrica íbamos y les dábamos toda la teoría y la práctica y ustedes hacían toda la configuración de estos equipos. Ahora por todo el tema de la pandemia y demás, se está manejando unos temas, no los llamamos certificaciones, porque como les digo, no la requieres, no es obligatoria, pero sí es más un entrenamiento como tal. Y ahora con lo de la pandemia, lo que estamos manejando son unos entrenamientos virtuales, donde de la misma manera DNT te va a vender un kit y la cual vamos a hacer todo el alistamiento y virtualmente yo me voy a conectar con ustedes y ustedes van a conectar sus equipos, programar sus equipos, digamos que hacerlo todo pero virtualmente. Mientras pues ya digamos que todo eh, esperamos algún día vuelva a la normalidad. Pero por ahora pueden contar con ese tipo de entrenamientos. Es un poco coordinarlo con DNT, que le haga la convocatoria, agendarlo, pero los tenemos disponibles para ustedes en línea. Bueno, y contigo, Jerónimo, que tú eres el que coordinas ahí con Así, ellos. así, gracias, gracias. Dice, buenas tardes, estoy trabajando y no estoy atento, no sé si se le puede poner varias bases a un sensor de humo o solo una estándar, porque creo que he visto que se le puede poner una base con relé o me equivoco. No, realmente solo puedes colocar una única base. Entonces, por ejemplo, puedes colocar una base, un ejemplo, digamos que estás en un hotel y tú colocarías una base audible, pero recuerda que tú tienes un módulo aislador o un módulo de relé. Entonces puedes colocar ahí al lado de la base en una caja los módulos que necesites. Tenemos bases con relé, tenemos módulo de relé, tenemos base aisladora, tenemos módulo aislador. Entonces realmente no es necesario contemplar o no se le ve la funcionalidad de tener varias bases, por lo que tengo los módulos que hacen esas funciones adicionales que de pronto puedan necesitar. Listo. Cada dispositivo detecta las fallas a tierra. Sí, cada dispositivo en lo que son los módulos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un módulo NAC. Ahorita, ya que el ejemplo dice con módulo de entrada, va a ser con un módulo NAC. Digamos que yo tengo un módulo NAC que me va a controlar todas las sirenas de mi primer piso. Si yo tengo un corto en el NAC que me recoge todas las sirenas del primer piso, ese módulo le va a decir al panel, oiga, yo tengo un problema a tierra. ¿Sí? Entonces, digamos que la detección de tierra inteligente lo hace por dispositivo. Pero si yo tengo un problema a tierra en el loop físico, o sea, en el positivo y negativo que recoge toda la comunicación de mis dispositivos, entre un sensor A y un módulo A, el panel te va a decir únicamente tengo un problema de tierra en el lazo, pero no te va a decir entre cuál de los dos, entre cuáles dos dispositivos. No lo hacemos ni nosotros ni nadie lo hace. ¿Listo? Pero sí tenemos una herramienta de diagnóstico que es algo que, bueno, no les mencioné. Es una herramienta que es portable, eh, donde tú puedes ir y conectar sin que esté conectado al panel, conectar cualquier lazo y él le diagnostica si lo que conectas ahí, el ramal o los dispositivos de ahí para adelante, te diagnostica cuántos hay, con qué direcciones, porcentajes de suciedad y si hay o no un problema a tierra. Entonces, ese tipo de herramientas para temas de problemas de tierra y demás es muy, muy útil. Se llama el KIHT. Ese lo podemos programar con DNT para una sesión posterior para que ustedes conozcan nuestras herramientas de diseño y diagnósticas. ¿Ok? Claro que sí, dijeron. Gracias, digo. Pregunta, esta pregunta me parece súper importante porque puede llegar a causar confusión el hecho de que nuestro panel sea FX. Nos preguntan, ¿tengo paneles Fike? ¿Son paneles Edwards? No, Fike es totalmente una línea diferente. La respuesta es Fike es una línea que se dedica en paneles para supresión, ¿listo? Fike es una empresa que se dedica mucho a temas de supresión.
Entonces, para que no vaya a haber ninguna confusión, In- FX es la abreviatura, pero es un panel nuestro de la línea de Edwards, efectivamente. Inclusive algo también, aunque no han hecho la pregunta, pero voy a hacer la aclaración. Nosotros como Carrier también tenemos una línea que se llama Key de Fire System, que son equipos dedicados para supresión. Entonces también tampoco la compatibilidad a pesar de que estos son Key de FX, no tiene nada que ver. Siempre digamos que cada línea tiene un listado de compatibilidad de equipos y demás para que lo tengan presente. Listo, excelente. Este panel se podría usar para sistema de extinción. Ahí va implícita la respuesta, pero por si acaso, para que se lo confirmes. Sí, exacto. Digamos que cuando les mencionaba yo que este panel no está listado de FM, entonces no se puede hacer supresión. ¿Listo? A pesar de que mucha gente lo hace, colocan un módulo de contacto seco, no, no es la forma correcta. Cuando un equipo está listado FM o Factory Mutual que llaman, es porque tiene su módulo de supresión, ¿sí? Donde conectas no solo un contacto seco, sino todo lo que tiene que ver con el botón de aborto, la estación manual de descarga, donde él va a hacer un conteo, donde va a ser la zona cruzada, bueno, una serie de cosas que va a ser un sistema de supresión. Entonces viene bien importante. FX únicamente el listado UL. Obviamente hacemos la aclaración, igual que tú la hiciste al inicio. Tenemos paneles que son listados UL y FM, es decir, que vienen también con su equipamiento para hacer extinción y detección, por supuesto. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, estamos hablando que este en particular, este panel en particular, puede atender un segmento de mercado que normalmente se atiende con productos no direccionables. Es decir, yo coloco un sensor de 2 hilos o de 4 hilos, pero pues dependiendo de la cantidad de dispositivos que tenga en una zona va a ser imposible o va a ser fácil identificar dónde hubo la detección. Acá es por direccionamiento y es el más sencillo de la familia, pero si ustedes necesitan incluso una mayor integración, paneles que tengan tarjetas de red o paneles que hablen BACnet para poder integrar con sistemas de BMS, también tenemos esas soluciones acá. ¿Ok? Para Sí, que lo tengan presente. exacto, Jerónimo. Inclusive ahí un poco, ampliando un poco lo que dices, Jerónimo, la persona pronto que hizo la pregunta, si tiene algún proyecto donde necesita algo de supresión, tenemos un panel con características muy similares a este, solo que ya es un panel que está listado FM y puedes colocar hasta 40 zonas de extinción en un panel. ¿Listo? Y en cuanto a costos y demás, también tenemos la oferta, yo creo que la mejor oferta del mercado. Y así hacia adelante tenemos paneles que pueden manejar 100 zonas de extinción y demás. Entonces, cualquier inquietud me la dejan saber por medio de NT o me pueden escribir directamente. Yo ahorita les dejo ahí en el chat, mientras tanto, mi correo. Excelente. Y, bueno, tengo dos preguntas más. Buenas tardes. ¿A qué se refiere con contacto seco? Un ¿Me relevo. ayudas o mientras yo escribo acá Sí, o sí, un respondo? relevo. Entonces, el contacto seco realmente tenemos dos tipos de contactos, contacto seco o contactos de estado sólido. Y cuando hablamos de contacto seco específicamente, tenemos, o en el mercado por lo general se entiende como relevo, un dispositivo de contacto seco, donde simplemente tienes o dos filamentos o dos puntos de conexión o de contacto como lo haría un interruptor de la luz. Eso es contacto seco. Ya cuando hablamos de dispositivos de estado sólido, es un contacto de activación electrónica para los que de pronto tienen presente que es un transistor. Nosotros tenemos transistores tipo MOSFET dentro de la electrónica dentro de nuestros paneles y esos son de activación electrónica. Esos son los de estado sólido. Exacto. Yo te recomendaría de pronto que le echaran un vistazo un poquito más a algo que tiene que ver con electrónica. Hay muchas cosas en Internet, pero para que tengan presente eso, contacto seco es un relevo, como el interruptor de la luz. Exacto, Jerónimo. Contacto seco, normalmente abierto, normalmente cerrado. Prácticamente, como lo dice su nombre, contacto seco. O sea, no va a haber ningún tema de un voltaje de 0 a 5, una corriente de 0 a 20 miliamperios. No, no es una señal, es un contacto seco. Normalmente Correcto, abierto o cerrado ya. correcto. 1 o 0 le diríamos nosotros también. Exacto.
Listo. Y la última pregunta que tengo acá, dice, ¿puede haber comunicación entre varios paneles? Si la hay, ¿qué protocolo de comunicación usaría? Bueno, aquí yo le estaba diciendo anteriormente acerca de otros paneles que tienen otro tipo de comunicación, pero igual, si quieres, tranquilo, Diego, complementalo. No, realmente, como les decía, es un panel que funciona standalone. No puedo tener paneles en red. Ya si necesitan paneles en red, eh, podemos tener los paneles BM, los paneles ST3X, los paneles ST3 y los paneles ST4. Y son soluciones que ya les manejan, por ejemplo, hasta 64 nodos, donde cada nodo te soporta 2500 puntos, donde puedes tener cobre, fibra, Ethernet. Pero digamos que FX, por el mismo concepto de cómo lo manejamos, es una línea para soluciones pequeñas. Si ya tú tienes un proyecto donde de pronto quieres robustez en cuanto a CPUs, tema de distribución de cableado por la parte de red, que puedas ver cierta información en un panel y otra no. También se utiliza mucho para paneles con que sean listados más notification para visualizar la información de una manera diferente. Entonces tenemos paneles para ese tipo de proyectos. Como les digo, que pueden estar listados no solo ULFM, sino más notification y otro tipo de, de, de cosas que pueden encontrar en las soluciones de ustedes. Excelente, excelente, Diego, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas y bueno, agradecemos a todos ustedes por su participación. Diego, a ti por compartirnos siempre ese conocimiento tan amplio que tienes y pues obviamente por darle la oportunidad de que conozcan este nuevo producto, también a DNT por organizarlo y no sé si quieres decir algo más antes de ya despedirnos. No, Jerónimo, igual agradecerles a todos por su tiempo. Como les dije ahí en el chat, dejé mis datos, cualquier inquietud, no solo de este panel, sino de cualquier otro panel, cualquier apoyo que necesiten en algún proyecto. em, con la gente de NT, igual me pueden colocar en copia. Y digamos que era un poco la intención de esta primera charla. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Y bueno, antes de ya cortar la comunicación, recuerden que nosotros como el grupo Carrier no solo trabajamos la parte de detección de incendio con la línea de Edwards, ¿no? Tenemos control de acceso, tenemos sistemas de detección de intrusión, tenemos videovigilancia, tenemos automatización industrial, tenemos una serie de productos dentro del portafolio que se integran también en una única plataforma. Entonces, para que si tienen algo incluso más grande, no duden en contactar a DNT para que podamos empezar a buscar la solución ideal para ustedes. Sí, Muchas gracias. al igual en la parte de fuego, ¿no? Digamos que aquí lo que hablamos fue una parte de FX, pero también tenemos, digamos, todo el tema de detección por aspiración, de cable térmico de calor. Cierto. Bueno, tenemos un portafolio bien grande ahí que les dije. De pronto la intención de esta charla era centralizarnos un poco en la parte de características de FX y demás. Perfecto. Dieguillo, muchas gracias. José y todo el grupo de DNT, muchas gracias. A todos los participantes también, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde y hasta una próxima oportunidad. Ok, perfecto, muy buen día. Chao, chao.